Sean bienvenidos una vez más a su episodio de Entre Axiomas y Tazas. Yo soy Israel. Yo soy Bruno, un gusto. Y el día de hoy vamos a continuar con los herederos. Los herederos de todo tipo. Bueno, en este caso particular, matemáticas. Muchas matemáticas. Demasiadas para hacer 2 siglos de historia en comparación de casi 2000 años de los anteriores episodios. Pero tiene sentido. Bastante. Porque hicimos muchos episodios ahí. Antes de ello vamos a comentar la solución del acertijo anterior. Si no se acuerdan de ello, hablaba de que tienes 3 cajas. Te mandaron 3 cajas, de las cuales todas están mal empaquetadas. Entonces, en una caja están monedas de oro, en otra caja están monedas de plata, y en la última caja están monedas de oro y plata. Pero como todas están mal etiquetadas, no sabes cuál es cuál. Entonces, ¿cuántas monedas te bastaría por acomodar, por sacar, para saber cuál es el acomodo de las cajas? Esta, como te lo había dicho en el episodio pasado, estaba en la habitación de Fermat. Así que ¿cuántas monedas tendrías que sacar? ¿Tú cuántas sacarías? 2. ¿Por qué 2? ¿De cuáles y de dónde? ¿De cuál caja? Aquí le toca dar la respuesta a mí. Bueno. Wow. A ver, policía. Pues sí. Bueno, me toca a mí dar la respuesta. Solo necesitas una. Y aunque suene ilógico, aunque no suena como totalmente racional, pues la respuesta está mucho en el contexto en el que te dan. Te dicen que todas están mal etiquetadas. Así que cuando vas y sacas una de la de mezcla, puede ser oro y plata. Pero si es oro, entonces la caja es de oro. Porque no puede ser la mezclada, porque estaría bien etiquetada. Entonces sacas una moneda y si es de oro, esa caja es de oro. Vas y entonces la caja que dice plata es la mezclada y la caja que dice oro es la de plata. Porque si dijera, si agarras la de plata y son de platas, entonces esa sí estaría bien etiquetada. Entonces no puede ser eso, por eso sería ese caso. Entonces solo necesitas sacar una para tener la solución para no desempacar todas las monedas y tenerlas que separar. Literalmente. Porque que sea mezclada no significa que sean 25 y 25. Pueden ser 49 de oro y una de plata, ¿no? Entonces eso ya es mezclado. Entonces ahí hay que, pues sí, qué mala onda del empaquetador. Pero pues sí, alguien lo puede resolver solo con una moneda. Pero ahora sí, el episodio de hoy, ¿de qué siglos vamos a hablar? ¿O qué edad corresponde? En este caso vamos a hablar de la edad contemporánea y pues sí, se puede notar cómo ha ido avanzando la sociedad y en este caso la educación en general, muchas ciencias, muchas áreas de conocimiento crecieron fuertemente en este periodo. De hecho, sí. Es un proceso que todavía no termina realmente. Pues sí, seguimos en la edad contemporánea. Solo que este gran boom sobre cómo varias ramas de la ciencia se fueron formalizando o se asentaron. Por ejemplo, la biología, que es del siglo XIX, con el que vamos a comenzar a hablar, pues todavía se considera como parte de la filosofía. O a los que estudiaron los principios de biología de esos tiempos se les llamaba filósofos naturales. Entonces, pues, todavía no se separaban del todo, todavía no se delimitaban perfectamente. Ahorita ¿podríamos hablar de ello? Ahorita. Es que es muy difícil porque, sí. Tenemos que entender como qué es el todo, ¿no? O sea, para poder decir que estaban como todo totalmente natural. O sea, es decir, hay matemáticos que nosotros podemos decir universales. Y es el caso de Alberti, que hablamos en el episodio pasado. Porque decían que era universal porque interactuaba con muchas áreas al mismo tiempo. Interactuaba con música, interactuaba con matemáticas, interactuaba con física, interactuaba con geografía, como con los terrenos, interactuaba con pintura. ¿Ya lo dije? No, según yo no. Ay, bueno, estaban esas cositas. Pero interactuaba con muchas cosas al mismo tiempo. Y por ello se le decía como matemático universal, o que tenía como las matemáticas más avanzadas que abarcaban todas. Actualmente ya no existe ninguno que pueda llamarse así. Y eso creo que lo hablamos, no me acuerdo si fue en el primer episodio. Lo mencionamos muy brevemente. Lo mencioné que no hay una capacidad humana para conocer actualmente todas las áreas de manera 100%. O sea, ya hay demasiadas áreas. Y en el siglo XIX, con el inicio de la edad contemporánea,
empieza a haber prácticamente una exposición, no una evolución, una mejoría y distanciamiento entre áreas. O sea, ya empieza a haber, porque en la edad moderna, pues es cuando dicen, pues vamos a juntar álgebra y geometría, Descartes, ¿no? Y empiezan a ver ecuaciones, y Descartes también, o Descartes, si vamos a decir los nombres bien, Lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. Justamente toca un poquito cálculo, un poquito, y no le tocó convivir con Newton, entonces Newton ya toca de lleno el cálculo junto con Leibniz, ¿no? Y empieza esta revolución de ya pasar de álgebra y geometría a pasar a cálculo. Es un gran cambio, que pues se puede notar que en el siglo después de ellos ya empieza a haber como una variación completa en áreas. Pues sí, justamente Descartes cimentó aquello que podría ayudar vamos a retomarlo desde incluso Arquímedes y el indio Barajtán. Ya no me acuerdo bien cómo. Barajtán. Ajá. No recuerdo cómo se decía. Se los ponemos en pantalla. Ellos pues trataron la primera parte, se dieron en unas ideas, pero no tenían las herramientas como por ejemplo la que desarrolló Descartes o Descartes para entender de mejor manera el cálculo. Eso pues ya lo tuvo oportunidad Newton, Leibniz también, y fue que generaron el cálculo diferencial integral. Pero justamente aquí en el siglo XVIII nos podemos encontrar a diferentes personas, como puede ser Cauchy, Weierstrass, Dirichlet, Riemann, bueno, sí, y Fourier, que ellos sí trabajaban más el análisis o el cálculo infinitesimal. Lo formalizaron, pero no lo crearon. Lo crearon Newton y Leibniz, cada uno por su cuenta. Y los que pudieron desarrollarlo mejor, los que lo formalizaron, los que le dieron más estructura, fueron los que les mencioné. Que claro, ellos también hicieron otras cosas de otras áreas, pero ahí fue un destacable punto de su trabajo. Es que son muchos los que estuvieron en este siglo. Pues son bastantes nombres y por ahora no nos vamos a adentrar con ninguno. Ya haremos un café con algunos de ellos. Con la no con la mayoría. Con la mitad, pero es que son, o sea, en este caso son matemáticos que se destacan un poquito más, pero sigue siendo, o que tienen una historia un poco más, que ha llegado más a nuestros oídos. Pero, por ejemplo, si ustedes conocen algún matemático que les guste y que no mencionamos o que se nos pasa, pues nos lo podrían mencionar y con gusto investigamos y hablamos de ellos. Porque no vamos a conocer a todos los matemáticos, y es que algunos, ya al menos ya de la edad contemporánea, ya se empiezan a meter en cosas muy particulares que solo si estudias esa cosa particular los vas a ubicar. Antes no. Y no sé, como historiador, o sea, como alguien como historiador sí podría verlo, pero de todos modos va a tener la dificultad de que es como, ok, esta área ya empieza a ser avanzada y ya no se puede explicar tan sencillo, ¿no? Y pasa esto, se fragmenta un poquito. Yo creo que eso fue algo que ocasionó que en 1900, que sigue siendo edad contemporánea, haya tenido este quiebre de empieza a haber paradojas, empiezan a haber cosas que no cuadran, porque justo empiezan a diversificarse las tantas áreas que empiezan a necesitas un sistema sólido para poder saber que cualquiera de esas áreas va a tener validez y no va a tener como algo en contra, algo que no pueda ser demostrado o que esté diciendo falsedades. Pero hasta no llegar a 1900, los matemáticos siguen así, rumbos libres. De hecho es algo muy bonito porque estudiaban lo que querían. Totalmente estudiaban lo que querían. Pascal era como de, pues estoy en un bar, me dijeron quién tenía más posibilidad de ganar en un juego de cartas que ya no quieren jugar. Pues se los digo, y lo investiga y empieza a hacer teoría de juegos.
Y probabilidad, más que en teoría de juegos, probabilidad. Y sí, hacían lo que querían. Y eso, que parte de que es algo creativo y que sí tenían cosas muy, muy formales, pues llega a un punto donde tienes que valorar qué es verdad y qué no. Y hay un quiebre. O qué sí puedes usar y qué no. Que fue cuando llegamos a Cantor y dicen, no. Que él dice, pues vamos a utilizar el infinito. Y dicen, no. Y otros dicen sí, y otros dicen no. Y es como, bueno, y entonces, ¿en qué nos basamos? Entonces, el siglo contemporáneo tuvo un break, para mí es la tercera evolución que tiene matemáticas, porque empieza a haber un cambio. Pero vamos a iniciar con el inicio. Espera. Con el principio. Me gustó un poco la comparativa que hiciste. Uh-huh. Digo, no lo dijiste tan así, pero prácticamente los matemáticos al inicio eran como aventureros, no sé, ir a conocer nuevas áreas, nuevos lugares, muy de la edad moderna, porque pues había mucho que descubrir, mucha tierra desconocida, pero pues ya llegó un punto donde pues ya muchas cosas se conocían, entonces tocaba adentrarse más. Y que no podías estar reiniciando todo. Entonces, pues sí, justamente esta es una época donde se profundiza. Y vamos a iniciar con ¿Galois? Es que Galois, para mí, un matemático excepcional, que de hecho no estudió matemáticas en sí, no tenía el título en sí, francés. Estuvo en la época de la Revolución Francesa, o al menos cuando cuando empezaba y terminaba la Revolución Francesa. De los primeros, es después de que Napoleón, se va, lo destierra. Según yo, es después, ya empieza como la historia. Pero está en que justo, no podemos solo decir que es genial por las cosas que hizo, sino que también dónde las hizo y cómo. O sea, el contexto social influye muchísimo. Ramanujan, que es de los últimos de esta... Bueno, no de los últimos, de 1920, ya la mitad de la edad contemporánea, es un genio. Pero también es un genio de cómo lo hizo y cómo se abrió paso para llegar a un indio a Inglaterra, con Hardy. Que Hardy era como muy estricto de teoría de números. Y decía como... escríbeme la demostración, no me sirve solo la fórmula, ¿no? escríbemela aquí y demuéstramela. Pero justamente eso es el rigor que empieza a haber en 1900 también. Bueno, ya empieza a haber rigor un poquito antes, porque ya empieza a haber una rigurosidad de cómo demostrar cosas en matemáticas, que pese a que Euclides hizo como esa rigurosidad en geometría, pues no era como una norma general. O sea, sí hacías matemáticas, pero pues era como vamos a descubrir y empezamos a descubrir, y entonces empiezas a descubrir y necesitas sentar bases. Entonces ahí empieza el rigor en la edad contemporánea. Pero sí, Galois se conoce más por la teoría de grupos. Pero ¿qué significa teoría de grupos? ¿No? Porque, de nuevo, teoría es que siguen habiendo más información cada vez, pero habla de álgebra. Y en ese momento, la edad moderna, nosotros habíamos hablado de Tartaglia y Cardano, que se peleaban por las soluciones de fórmulas de tercer grado, incluso 4 o tal vez algunas de quinta, pero no tenían una fórmula general. Había un pleito en álgebra para solucionar eso, y era un pleito muy fuerte porque no había una línea. Ajá, o sea, no había como una visión segura de cómo hacerlo. Que ahí Fermat ocupa esa línea para decir, pues, ¿qué creen? X a la 5 más X a la 5 no puede ser, nunca va a ser igual a una Z a la 5 con números enteros naturales. Y es como, ¿qué? Que hablaremos ya de Fermat y de él en específico, de esos problemas, que nunca fue con él, porque es algo muy, muy jugoso. Ahora, algo muy importante es que, de nuevo, Cardano y Tartaglia estaban viendo álgebra y soluciones de ecuaciones algebraicas de segundo, tercer y cuarto grado, tal vez quinto. Pero Galois, sin haber estudiado mucho, empieza a ver como esas estructuras y sale en la teoría de grupos, donde él dice: no hay soluciones, no va a haber soluciones siempre, no va a haber radicales, que es como las soluciones en los números, porque van a haber ciertos grupos de ecuaciones
que sí van a tener solución y otros grupos que no van a tener solución. Y a eso se refieren con teoría de grupos, porque está separando en grupitos de estas ecuaciones con esa estructura. Claro que sí, analizando los coeficientes, analizando los exponenciales, analizando todo, van a tener solución y no van a tener solución. Entonces era muy potente. ¿Qué pasa? A Galois lo matan y no sabe, sus escritos fueron rechazados. O sea, fue rechazado de la escuela para entrar a estudiar matemáticas. Y estudió solo en la Université Polytech. Pero algo muy importante es que murió y su hermano, o sea, murió y la noche antes de que murió, porque murió en un duelo a muerte, literalmente, un disparo. Y algo muy importante, los duelos a muerte, cuando tú ganabas, era como, te dejé moribundo. A lo mejor y no te di, pero te di primero y tu herida se te va a infectar porque no hay médicos suficientes como cercanos y se te infecta tu herida y te mueres por eso. Y Galois sobrevivió un tantito, su hermano lo vio tirado ahí, lo lleva al hospital y en el hospital le dice Galois a su hermano como, tengo los escritos, muéstraselos o sea, que lleguen a matemáticos, que lo lean. Y algo que tenía Galois es que es muy sucio en sus... O sea, también tenía una noche para escribir todo lo que sabía, ¿no? Que si hubiera sido sensato, no hubiera hecho lo que pasó. Ya hablaremos de él en algún café con... pero justo... y ahora también me estoy alargando mucho con Galois, pero es que es muy, muy bonito para mí. No, él murió sin saber lo que había hecho. O sea, él sabía que era verdad, o sea, lo que había hecho. Pero nunca tuvo como el reconocimiento externo de matemáticos. Hasta que su hermano sí fue publicando, agarrando figuras matemáticas y lo estudiaron y decían, tiene razón este chico, y teoría de grupos, lo que actualmente se le conoce. Teoría de Galois también. Pero iniciar con él, o sea, como, porque es como finales de 1800 y principios de 1800, es exquisito. Se murió 21, 22 años. Ajá. Una gran tragedia en cuestión de los grandes matemáticos con un futuro prometedor. Justamente. No sé si futuro. Tenía una mente inigualable. Pero ya era un rechazado socialmente. Porque estuvo encarcelado por la revolución. Lo encarcelaron porque en una junta, en una reunión, en un meeting por el rey, no me acuerdo qué rey, dijo como... salve el rey y si no que se muera. Pero alguien escuchó como el rey que se muera. Y entonces lo reportaron, lo agarraron y vámonos a la cárcel. Ahí dura un par de años, sale y en la cárcel conoce como una chica, visitas conyugales. La chica tenía esposo que era del partido político militar. El militar se ofende y dice, vamos a darnos un duelo. Y él, que no sabía pelear ni no sabía hacer duelos porque no se instruyó así. Su padre era de la iglesia, o era industrial, no sé, pero no era militar ni nada, entonces no tenía instrucciones de nada y se muere ahí. Y el amigo que lo llevó como su testigo lo abandona. Entonces muy trágico y todo socialmente está podrido. Entonces una gran mente, pero ya estaba muy socialmente la sociedad te puede limitar y ya estaba muy limitado en ese momento. También porque le arrojó una piedra al papa, a un sacerdote. O sea, hizo muchas cosas. Cuando hablemos de él en un café con, es que es exquisito. Toda su historia es hermosísima. Por él sí dije, vamos a ser matemáticos. O sea, él fue una de las figuras y uno de los más reconocidos actualmente por toda esa tragedia y todo lo que simboliza. Ajá. Aunque ha habido muchos más grandes matemáticos y que socialmente sí tenían un futuro tan brillante. Y tuvieron un futuro brillante. Pues sí, justamente las condiciones en las que vivió, pues justamente se permitía la portación de armas, entonces... Ajá. Pues también no es como que hubiera tenido una oportunidad de que lo becaran o de que alguien lo hubiera encontrado para decir, este bro tiene mucho futuro. Es que no a tiempo. El azar, quién sabe qué hubiera pasado si hubiera seguido vivo. Entonces, o sea, su futuro no era muy prometedor porque ya tenía un sesgo social.
Pero quién sabe. Habría Sí, después de en efecto, muerto. Ajá. No, nadie no, sabe. No podemos saber. Sí, no. Totalmente no. Pero, ok. Con Galois y pues por ahí también Abel, se generó la base de la teoría de grupos. La cual, pues, ya hablaremos un poquito después de quién la heredó y pues la mejoró bastante. Ajá. Continuando en el siglo XIX, podemos mencionar. Híjole. Vamos ¿A Sophie Germain de una vez? Ajá. Es que es un caso muy particular. Sí. Sophie Germain. Matemática. Mujer. Por fin empieza a aparecer como la comunidad de mujeres en matemáticas y que ya se puede reconocer a esta época. Y que no solo fue como un mártir como Hipatia. Porque es importante reconocer esta parte. Bien. Sophie Germain hizo algunos desarrollos justo a lo de Fermat. Ajá. Y en teoría de números, generó una forma de encontrar números primos. Agarras un número primo, lo duplicas y le sumas uno. No siempre sale un número primo, pero es un método útil. 5 por 2, 10 más 1, 11. Así es, número primo. 73. 73 por No 2, voy a hacer la cuenta. 146 más 1, 147. No voy a hacer la cuenta. No, porque es divisible entre 3. Dije que no todos son primos. Ya te dije que no funciona. Pues sí, no. Actualmente no existe una fórmula, regla, nada que te diga cómo se comportan los números primos. Hay algo muy loco de primos y es que justamente tal vez esto, o sea, es que son muchos nombres, hay mucha información y muchas cosas, temas hay, pero los números primos, algo muy impactante que me dejó, es que dime un número, cualquier número. 0. No, más de 100, de 100 en adelante y entero. Ajá. ¿Tú quién sabes? Sí, ya me quitaste los números divertidos. 555. 555. Hay un primo que, así si pudiéramos ver todos los números naturales, hay un primo que su siguiente primo está a 555 números después. Ok, supongo que. Si tú me das cualquier cadena, o sea, un número, hay una cadena entre primos. Y eso quiere decir que hay un primo que se separa de su siguiente primo por 1,000,000. Y que también por 1,000,000,000. Y que también por 2,000,000,000. Y es como. Pero son infinitos. Y algo que se puede ver con los números primos, que quizás hablemos de ellos en algún momento, porque es un concepto en sí, es que son infinitos, pero cada vez que se vas alejando en la recta de los naturales, están cada vez más alejados entre ellos. O sea, por ejemplo, 31 y 33, aunque 33 es 19 entre 3. 31, 29. 31 y 29, ajá, 31 y 29 están muy cerca, pero ya después, más adelante ya no hay tantos cerca. O sea, ya es imposible. Ajá. Pero sí, pero Sophie Germain, qué bonita fórmula, pero pues sí no logró describir a todos los primos. Sí, eso es algo que todavía no terminamos. Es una herencia que aún ha quedado inconclusa. Pero, pues, sirvió. Bueno, es no es herencia inconclusa, es una herencia Que hemos recibido, pero que no le hemos dado mayor uso. O sea, sí se puede usar, pero más bien ya no tiene más. ¿Dónde más? para criptografía. No, o sea, sí, es algo. Obviamente sí. Pero más bien no puedes mejorar esa fórmula. Porque lo que sigue es Riemann. Pero no creo que se haya basado en Sophie Germain. Bueno, lo que sigue de los números primos sería Mersenne. Mersenne, ajá. Pero que también se tiene el último primo de Mersenne. Actualmente creo que 2024. Bueno, ajá, muchas cosas. Ok. De ahí podemos mencionar también en el siglo XIX un personaje que ya hemos mencionado antes. Así. Bueno, Suspenso. Ajá. Te voy a poner música de suspenso. Una edición. podemos hablar de Lobachevsky. Ah. Wow. Sí. Digo, hasta ahorita, en la edad antigua habíamos tenido el quinto postulado de Euclides, el cual decía que pues hay dos líneas paralelas por cada línea y cada punto fuera de la línea.
su quinto postulado, perfecto. Muchos trataron de decir, sí sale, pero pues no salió. Y realmente aquí Lobachevsky dijo, pues vamos a cambiarlo. Hasta ahorita, después de muchos años, 2000 años, alguien dijo, vamos a cambiarle aquí. Y terminó generando geometrías no euclidianas, donde pues podría haber más de una paralela o infinitas paralelas, pero también es por curvatura actualmente. Ajá, es que está, ya la geometría ya es como, vamos a hacerlo por curvas. Si está curvo, o está poquito curvo, o es cóncavo, o es convexa, ajá, y entonces empieza a haber muchas particularidades en geometría. Pero lo Lobachevsky es uno de los que se reconoce por ya dar una geometría no euclidiana. Ok, de ahí también podemos comentar el inicio de la topología. ¿Qué es la topología? Oye, yo te iba a preguntar. Ah, sí, No me robes la línea. La topología, según recuerdo su definición, es que estudia los cuerpos, la forma de los cuerpos sin considerar. Era... Producción, sáquelo. Mucho gusto. Vamos. Como cadenero, sáquenlo de aquí. Sí, la topología no estudia todo, sino la forma de los objetos sin preocuparnos por sus medidas. Y aquí entra Mobius. Uy. ¿Cómo que? Uy. Pues la banda de Mobius. Sí, justamente. Es que, ajá, o sea, ajá, dime. Él generó un objeto que es diferente o que rompe la idea que tenemos en general. Rápidamente, la banda de Mobius es una banda, pero con ¿Una un cinta? solo lado. Toca rock. A diferencia de que usualmente estamos acostumbrados a que tenemos un objeto, tiene una cara, otra cara, pues ahí en esa cinta, no, ahí lo rompe. Y pues bueno, ahí otra vez tenemos a alguien que va haciendo su inicio, como que va despegando en esta rama de la topología, la cual aún le falta un poco más para crecer como la conocemos hasta ahorita, pero seamos sinceros, es una de las ramas más jóvenes que hay en matemáticas. Ajá. Sí. Pero sí, piensen en que la topología que estudia el estudio de las formas es una cosa muy grande, vasta. Se podría decir así, porque ahorita no hemos hablado de análisis, pero vamos a llegar porque aquí inician sus grandes exponentes. Pero cálculo tiene la métrica normal. O sea, una métrica con lo que nosotros medimos. Metros, claro. Yardas. Pies. Pero bueno, tenemos como que el cálculo es como lo más, o sea, se les puede complicar a algunos. Pero es cálculo, y lo que envuelve el cálculo es análisis, análisis matemático, y luego que en ese momento ya era como lo que seguía del cálculo. Luego lo que generaliza el análisis matemático, que es más allá, es la topología. Entonces es como niditos. Cálculo general es difícil, pero es un caso de la topología. Y es muy bonito, porque cálculo sigue siendo estudiado y desde Newton hasta el momento es como lo necesitas. Tal vez, sí, totalmente. Me gusta mucho esa analogía, como el cálculo, que insisto, es muy utilizado en física porque pues estudia los cambios, cómo se comportan las cosas, tiene una forma de generalizarse, y eso es algo que les gusta mucho a los matemáticos porque pues buscamos generalidad. Bien. Otra cosa que nació en el siglo XIX, la programación. ¿Te suena Ada Lovelace? No. ¿No? No. ¿De comunicaciones de radio? No. Ay, entonces no. Ella generó los primeros algoritmos programables. No había computadoras, pero ella hizo pues prácticamente el primer programa. Bueno, no creo que lo haya llamado programa, ¿no? Pero sí, y da las bases de los algoritmos. Entonces. Ajá. Y pues cuando yo plantas la semilla de la programación, de la
computación, pero pues realmente todavía no había la tecnología para desarrollarlo. Sino hasta, o sea, literalmente hasta la Segunda Guerra Mundial empieza a haber como este Desarrollo de la desarrollo, computación. pero más bien como de esperanza o disposición a estudiar el campo de tecnología, porque de hecho para construir la primera máquina, la máquina de Turing, sí se fue un presupuestazo hacia allá, y pues quién iba a dar todo ese presupuesto si no sabía si iba a funcionar o no. Ya después de ello fue como de, funciona, hagámoslo. Y hacían computadoras gigantes, bueno, sí, luego esas mismas computadoras también servían para las bombas atómicas. Los estadios, muchas Se cosas. vienen cosas. Es que en la edad contemporánea pasaron cientos de cosas, tanto socialmente como científicamente. Fue un progreso enorme, exponencial. Muy totalmente. grande. Para cerrar en el siglo XIX me gustaría mencionar la reforma lógica dentro de las matemáticas. ¿No quieres mencionar a Boole? Sí es cierto, la álgebra booleana. También uno de los más importantes entre lógica, pero pues también programación. Es esencialmente el sí o no, el true false. La Matrix, pastilla azul y pastilla roja. No, mucho más sencillo, solo es sí o no. Pues sí, es un sí o no, ¿te quedas o no? ¿Has visto Matrix? Sí. Tenía más contexto. Bueno, Tenía más juguito. Bueno, pero ¿con quién quieres cerrar el siglo XIX? Con Whitehead, Russell, Pues sí. Poincaré y Cantor, además de Hilbert. Uy, pero es que ahí estás rodando. Ya estamos entrando al siglo Pues, 20. Ya estamos comenzando en 1900 y... cierto, me faltaron un montón. Bueno, vamos a dejar... Porque Rayman es de 1826 a 1866. Pero sí lo mencioné. O sea, sí lo mencionó. Pero no hablamos tanto de ellos. Pues sí, porque... aún falta mucho. Es que se puede hacer una lista, yo creo que de 50 o incluso 100 personas, 100 matemáticos entre el 1800 y 1950. Sí, justamente me acuerdo que hay una fotografía donde aparece Einstein, pero además otros muchos científicos importantes, y sí eran mínimo 50 en esa foto. Ya después la renovaron hace poco, después de un siglo de esa foto, pero no ubico en ella. Sí, hay un montón de matemáticos. Bueno. Pero pues ahora vamos con un punto crucial dentro de las matemáticas, que fue de... Ya tenemos muchos resultados, pero pues no sabemos exactamente cómo está funcionando todo. Y pues bueno, por un lado también salieron paradojas, por otro había una pelea muy grande entre cuál es la rama que genera todas las matemáticas. Ya saben, optimización, buscar la generalidad. Y pues bueno, había una pelea entre geometría y aritmética. Esto es algo que venía desde Grecia. Que se pudra la aritmética. Gauss no está de acuerdo contigo. Sí, Gauss no está de acuerdo. Pero llegó el grande de Cantor. Bueno, la teoría de números tampoco, pero Y pues bueno, Cantor llegó y dijo: vamos a ocupar la teoría de conjuntos, chavos. Y además vamos a ocupar los infinitos. Y pues realmente... O sea, solo se reconoce a Cantor por teoría de conjuntos. ¿Y los números transfinitos? Pues es teoría de conjuntos. Habla de ella en la teoría de conjuntos. Ambos son buenos pasos que cambiaron radicalmente las matemáticas. Por un lado... Dilo. Ahorita yo comento. Pues los números infinitos, realmente anteriormente Galileo, Aristóteles los veían y era de... pues como que no funcionan. No le había mucho sentido pensarlo. No tenía una lógica intuitiva. O sea, y justamente es algo que pasa con las matemáticas, que parece que tiene que tener una intuición o una lógica muy, muy sencilla. Pero justo, por eso Galileo, Zenón,
todos los de ahí decían, no vamos a... Gauss se equivocó usando el infinito también. Sí, porque pues, en aritmética decía, pues sí, la suma de cositas aquí en algo infinito, del 1 al 200 está funcionando. Entonces funciona el infinito. Y no siempre. De hecho, hay sumas como de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 que te puede dar igual a, hacia hasta el infinito, a menos 1/8. Tú, como que la suma de números positivos me va a dar un número negativo. Y es por las agrupaciones. Que aquí también tendríamos que hablar de, por eso las reglas de piano, ¿no? También. Piano justo también da en esta onda. También lanzó su aporte para estabilizar las matemáticas de esta época. Ajá, entonces hubo un boom. Y el boom, o sea, ya estábamos llegando a 1900 y los matemáticos estaban bien, pero tenían esta tensión de ¿qué hacemos? Y llega Cantor. La cosa es de que llega el boom con Cantor y más que el boom es por las incongruencias que podían generar algunas matemáticas. En particular, piensen esto. Infinito más 1 va a ser infinito, porque pues sigue siendo infinito. Pero 1 más infinito, por la teoría de tres finitos de Cantor, es más grande que infinito. Porque, y aquí tendríamos que hablar muchísimo, pero lo voy a resumir. Y es que el truco está en la ordinalidad, porque no vamos a basarnos en cardinalidad, sino en orden. Y entonces ahí empieza a ver como esta posibilidad de álgebra con infinitos. Porque el ejemplo que nos daba nuestro maestro siempre era la sala de cine, o teatro, o sillas y personas. Que tú cuando no puedes conocer la cantidad, o no vas a contar todas las cantidades de mesas, bueno, de sillas y personas, lo más sencillo es, siéntense, una función, que ya empezamos a hablar de cálculo, una función que sea biyectiva significa que va a tener la misma cantidad de sillas y personas y solo una persona por silla. Y si es suprayectiva, significa que había más de un lado. Ajá, si a una persona le toca 2 sillas, significa que había más sillas que personas, porque a una le tocó 2. Como el teorema del Palomar, como el principio del Palomar. Pero no hablamos de eso. Pero sí, o sea, la cosa es cómo comparamos cosas que no vamos a contar o que no podemos contar. Pues una función, si se corresponden una a una, entonces son lo mismo. Si hay una que va a suprayectar, o sea, que va a cubrir más, o le va a corresponder más elementos de un lado que del otro, o sea, más sillas que personas, o más personas que sillas, pues entonces ya sabemos quién es mayor o quién es menor. Y en infinitos, pues necesitábamos esta cosa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con orden. Si tú ordenas del 1, 2, 3 los asientos, tú lo que puedes hacer es que infinito más 1 es, ok, te vas hasta el final, y como te vas hasta el final. Pero si quieres 1 más infinito, entonces tienes que recorrer a todos los demás. Y entonces, y ahí está el problema del hotel de Hilbert. Pero aquí empieza a haber muchas cosas. Entonces, de los que mencionaste, ¿de cuál quieres hablar primero? Russell, Weierstrass, Cantor, Poincaré. Aquí estaba Dedekind, ¿no? No, Dedekind. Bueno, Dedekind es parte de los del análisis. Ajá. Ay, ves que tiene Kronecker. Aquí estaba Kronecker. Donde quiera que estés, Es que son muchas cosas. Sí, 1880 a 1920 es un no parar de correr. Algo que me gustaría sacar de esta época es de que realmente la gran mayoría de el conocimiento se generaba dentro de 3 ciudades. Alemania, bueno, dentro de 3 países. Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Por todo el poder que habían logrado anteriormente durante la Edad Moderna con las colonias. Y en este momento, pues, España había perdido. No tenía mucha riqueza de la época colonial, entonces había perdido, pues, en esa pelea. Así que estos 3, Alemania, Francia y Inglaterra, bueno, Reino Unido, Gran Bretaña, ellos tenían la batuta en cuestión científica.
Y se mensajeaban, se llevan bien. Así que hay mucho chismecito entre ellos. Como aparte de que Kronecker pues no apoyaba a Cantor y decía como que se muera Cantor. Y se murió. Pues sí, todos se mueren en algún momento, pero pobrechito Cantor, pobrechito Cantor. Ya hablaremos en un café con Cantor. Es que de todos los que mencionamos son matemáticos muy muy buenos. Pero sí, pensemos que aquí empieza un boom para la formalidad de las matemáticas, para una estructura sólida de las matemáticas. Si quieren si quieren indagar un poquito de ello, pues el primer boom es Euclides, que hablamos en Café Con. El segundo boom es Descartes, que vamos a hablar en algún momento de Café Con. Y el Café Con está el boom de Cantor. Pero sí, aquí piensen que va a haber como cositas en matemáticas que no van a tener lógica, porque un ejemplo de paradoja que sea como el bucle. Bueno, la paradoja más conocida del barbero. Ajá, ¿te la sabes? ¿La conoces? No diría que esa es la más conocida. Bueno, pero más como popular entre un nicho de matemáticos, sí. ¿Sí, no? Simplemente la paradoja de esta frase es... La tarjeta de presentación. Esa también es un poquito de nicho, pero sí sirve. Ok, rápidamente. Aquí entró Russell con unas escuelas que trató de formalizar las matemáticas. Y es de que él no quería paradojas, a pesar de que él las introdujo dentro de las matemáticas. ¿Y qué es una paradoja? ¿Sabes qué es una paradoja? Una cosa que no tiene respuesta o que genera un bucle de respuesta. O sea, como que te regresa al inicio. Entonces es como que un bucle infinito de que sigues y sigues haciendo y no llega a terminar. Por ejemplo, en programación que hay estos bucles que si tu programa está mal, pues se podría estar como ciclando y no tiene fin. Algo así. Hay cosas muy abstractas en matemáticas por las cuales había estas cosas. Nosotros para ejemplificarlo lo ocupamos ejemplitos como de lo que decías, de esta frase dice la verdad, pero si dice la verdad, entonces no, esta frase dice una mentira. Si dice una mentira, entonces en realidad la frase no está diciendo una mentira y entonces está diciendo una verdad. Y entonces, como la frase dice que va a decir una mentira, es una mentira. Pero como es una mentira, o sea, llegas a un ciclo, no hay una respuesta a esa cosa. Zenón lo que en una de esas paradojas decía como la paradoja de Aquiles y la tortuga, como del infinito, como de cómo lo usamos. También estaba la tarjeta de presentación, como de este lado dice la verdad, el otro lado dice la mentira. Y el otro lado decía que la otra decía una verdad. Entonces había como ciclos de llegar a información. Y justamente eso es lo que querían evitar las matemáticas en un momento cuando ya no tienes esta claridad de cosas, sino que te vas a algo más abstracto. Y Russell es lo que hace, lógica. De hecho era parte de los formalistas o los logicistas. No, son se forman 3 escuelas de pensamiento, o bueno, se puede decir que se forman 3, que es lógicos, constructivistas y formalistas. Y él era parte de los lógicos. Era de los lógicos y después dice chin. No creo que funcione y se va a formalismo. Que Hilbert lo adapta a la lógica para generar el formalismo en matemáticas. Entonces, pues sí, ¿quién era el mayor exponente del constructivismo? ¿Kronecker? No. Poincaré. Bueno, pero se muere antes que varios. Poincaré era muy muy buen matemático. Se codeaba con realeza para varios problemas. Un problema muy famoso dentro de astronomía es el problema de los 3 cuerpos. Y pues ahí se trata de predecir qué es lo que va a suceder dentro del espacio con 3 cuerpos celestes. Puede ser la luna, el sol y la tierra, pero pues realmente no hay respuesta para ello. Y pues bueno, él lanzó una respuesta para uno de los casos, lo cual ya es algo muy destacable. Sí, pero y entonces Poincaré era el constructivista junto con Kronecker. Sí, pasan muchas cosas ahí, pero pues se generan esas 3 escuelas. Chaflean en algún momento y se queda el formalismo. Pero el formalismo después
llega a tener como huequitos, que es lo que nosotros conocemos actual como matemáticas. Por eso digo como que es un boom y una evolución a lo que hacemos actualmente. Y ya actualmente totalmente, porque después cuando llega Hilbert, y es el que más destaca porque el formalismo es el más aceptado, empiezan a ver los axiomas de Zermelo-Fraenkel junto con el de elección, de choice. Ajá. Y entonces empiezan a tener una base como si fuera Euclides, de definiciones y axiomas, y agarramos y a partir de aquí hacemos todas las matemáticas que podemos generar, agarrando la teoría de conjuntos, la teoría de transfinitos de Cantor, y que hay muchas cosas que decir de ahí, pero algo muy importante de Hilbert y cómo apoyaba a Cantor es su frase hacia él, que es: nadie nos va a poder sacar del paraíso de Cantor, o que nos ha dado Cantor. Y también una parte que hablaba de la idea del formalismo es que debemos saber, sabremos. Porque es como, vamos a saber cómo se construye, vamos a ver su demostración y vamos a saber cómo se hace todo esto. Pero sí, yo creo que aquí sería un buen momento para terminar la primera parte de Edad Contemporánea. Pero sí, acabamos por el momento, al menos el primer siglo. Porque sí, todos los que hablamos ya son siglo 1900, 1890, 1900 y 1910 aproximadamente. Sí, muy por encima. Nosotros, si les gusta mucho y hay figuras que quieren como escuchar más, nosotros hacemos un café con y hablamos de ellos específicamente porque cada uno tiene una historia genial y grandiosa. Yo les quiero retar a que se imaginen un cuadrado de 3 por 3 puntos. Quiero que unan todos los puntos, esos 9 puntos, con 4 líneas. Ese es el reto de esta semana. Ahí nos comentan cómo lo hicieron. Se los pongo en imagen para que no se lo tengan que imaginar. Así que esto sería todo por el día de hoy y esta semana de su podcast Entre Axiomas y Tazas. Y...